Hola, somos el grupo 4 de Construcciones 1 Castellano y vamos a explicar los materiales aislantes. ¿Qué es un aislante? Una de las necesidades de la vivienda es la aislación del interior para con el exterior, la posibilidad de crear un ambiente dentro que sea agradable para el confort humano, tanto acústica, hidrófuga como térmicamente. En esta presentación explicaremos la aislación térmica y los materiales de la construcción que nos garantizan un espacio interno templado y resguardado tanto del frío como el calor que se puede sentir en el exterior. Uno de los elementos, por así decirlo, más aislantes es el aire seco. Los materiales que utilizamos en la construcción tienen un coeficiente de conductividad térmica superior al del aire, lo que significa que por su superficie pasaría una mayor cantidad de calor en el mismo tiempo y condiciones de lo que lo pasaría en un volumen de aire. Se tiene que colocar la aislación correspondiente tanto para los cerramientos verticales como en las capas horizontales, y un material correcto para la aislación térmica es uno que es altamente poroso y está repleto de cavidades de aire en su interior que atrapan al calor dentro de él. Por ello, estos materiales que vamos a explicar hoy en día son la lana de vidrio, el poliestireno expandido y el poliuretano expandido, ya que todos se caracterizan por tener un buen coeficiente de conductividad térmica. Estos se diferencian en su aplicación, manejo, rentabilidad y uso, además de otros factores que afectan a la decisión final del comprador. Proceso de producción de la lana de vidrio. Se comienza fundiendo una mezcla de arena natural, aditivos y vidrio reciclado. El vidrio así obtenido es convertido en fibras. Para ello se recurre a un método donde forzándolo a través de una rejilla fina, mediante una fuerza centrífuga, se enfría al entrar en contacto con el aire. La cohesión y resistencia mecánica del producto se obtiene rociando los millones de filamentos con una solución aglutinante que adhiere a las fibras entre sí. La masa de fibras embebida en el aglutinante es calentada para polimerizar la resina y curada para darle resistencia y estabilidad. La etapa final comprende el empacado en rollos o en paneles. Proceso de producción del poliestireno expandido. El poliestireno expandido surge de un proceso de la polimerización del estireno. El EPS se obtiene partiendo de perlitas de poliestireno que ya pasaron antes por el proceso de polimerización. Estas contienen un hidrocarburo añadido que funciona como agente expansor. Cuando la preexpansión ocurre, se dejan reposar y se llevan a una máquina que gracias al calor expande dichas partículas y les otorga el gas antes mencionado. Con esta reacción, el material se moldea y adapta a la forma y dimensión deseada de la plancha. En el caso de desear perlitas, simplemente no pasa por el proceso de moldeado. Proceso de producción del poliuretano expandido. El poliuretano expandido es una mezcla de oxígeno e hidrógeno, una base hidroxila y un disocianato que reaccionan químicamente entre sí. En una maquinaria se dosifican los disocianatos y los hidróxidos en partes iguales y se aplican presiones elevadas, manteniendo siempre el proceso en temperaturas ambientales. Los disocianatos reaccionan con los hidrógenos, generando CO2 y una amina. Esta reacción es la que da la apariencia de espuma y su cualidad aislante. En el momento de elegir qué material vamos a utilizar, es importante entender cuáles son sus cualidades inherentes, aquellas que son propias al mismo por su forma, composición química, proceso de formado, etc. Una de las que vemos en la tabla son la resistencia, el coeficiente de conductividad térmica, su densidad y su resistencia al agua, valores que próximamente veremos reflejados en la manera de uso, sus ventajas y desventajas, la manera de manipularlo y la cualidad aislante que tiene cada uno. Los usos en obra de la lana de vidrio, tanto en planchas como en rollos, es de aislar térmica y acústicamente la obra. Las que contienen una capa de aluminio son colocadas en los techos para reflectar los rayos UV que calientan la vivienda y a su vez por su material y de textura permite un traspaso más lento de la temperatura, ya sea del interior al exterior o viceversa. Las planchas, al ser autoportantes y tener una estructura más firme que los rollos, pueden también colocarse de forma vertical en paredes o paneles. Ahora, cuando hablamos de uso en obra del poliestireno expandido, difiere mucho su utilización si bien en planchas o si bien en perlitas. Si hablamos de las planchas, es utilizado como aislante térmico en cerramientos horizontales como en cubiertas. Se pueden encontrar soluciones tanto en muros tradicionales, muros dobles, muros con ladrillo hueco o con bloques de hormigón, por lo que se adapta a diferentes métodos constructivos. También se utiliza en construcciones en seco, pues es un método que no requiere spray ni ninguna preparación en situ. En cuanto a cubiertas, funcionan losas transitables, como en cubiertas en pendiente, de chapa, tejas o terminación en jardín. Si hablamos de perlitas, las perlas de EPS en obra sirven para hacer de agregado grueso en la mezcla de hormigón liviano, comúnmente utilizadas en techos o losas por su cualidad aislante y a su vez su costo reducido. El poliuretano expandido se utiliza como material aislante, principalmente térmico, al que algunas presentaciones pueden calificar como termohidrófugas también. Puede ser colocado en los techos por encima o por debajo de la cubierta, claramente teniendo sus diferencias constructivas según el método. Este uso, además, da un refuerzo estructural a la construcción. También es utilizado en cerramientos horizontales, en métodos húmedos como las construcciones tradicionales o en construcción en seco como el sistema de steel frame. Cada material tiene sus ventajas y sus desventajas, y estas tienen que ser comparadas y tenidas en cuenta cuando el constructor elija qué aislante utilizar en sus herramientas.
Por ejemplo, la lana de vidrio es un material amigable con el medio ambiente, es reciclable, maleable y ligero, entre otros beneficios que podemos ver en la lámina, pero no resiste a la compresión. La fibra de vidrio mediante el contacto puede ser peligrosa para el humano y en comparación con otros materiales aislantes su precio es muy elevado. En el caso del EPS, como sus usos y factores varían tanto según sus presentaciones, vamos a tratarlo como dos temas separados. Y vamos a comenzar por el poliestireno expandido en planchas. En el caso de este, la aplicación genera una gran aislación térmica y acústica y no requiere mano de obra especializada, entre otros beneficios que podemos leer aquí. Pero, con un maltrato, las planchas de poliestireno expandido pueden romperse, por lo que siempre hay que calcular un excedente de material y ser muy cuidadoso con su traslado. En el caso del poliestireno expandido en perlitas, el uso de ellas como agregado grueso en los hormigones livianos para entrepisos da un especial efecto aislante térmico que no daría, por ejemplo, una mezcla con canto rodado. Por lo tanto, el uso de PS en perlitas es beneficioso ya que nos da una mezcla de banda liviana y mejor aislante térmico. Si de poliuretano expandido hablamos, hay que considerar que ser un buen aislante térmico permite que el usuario gaste menos energía a largo plazo acondicionando sus ambientes. Es un material que no requiere recambios en el tiempo y ofrece gran adherencia y aislación de los ambientes. Sus desventajas es que su trabajo en obra es tedioso y complicado, requiere maquinaria especializada y mano de obra correcta. Por su peso liviano, todos los materiales pueden ser transportados por trabajadores, ya que sus tamaños también son convenientes para realizar un traslado más fácil. A su vez, si se los compra en cantidad, pueden ser trasladados en flete, cuidando siempre que se los trate bien, ya que con algunos, como el poliestireno, pueden ser más frágiles y pueden romperse, quedando inutilizables. Al venderse rollos, bolsas y planchas, son tamaños y formatos fáciles de mover de un lugar al otro por un obrero. Ahora, si hablamos de poliuretano expandido, es un caso aparte, ya que según la marca que lo comercialice, puede estar incluido el traslado de la obra si hablamos de grandes cantidades. Este comúnmente se mezcla in situ llevando las mismas cantidades necesarias de poliol isocianato, trabajando con una máquina especial. Este trabajo puede ser realizado manualmente por los operarios calificados o ser provisto por el servicio total de una empresa comercializadora. Todos y cada uno de los materiales que tratamos en este video deben ser almacenados de forma protegida del ambiente, ya que con el tiempo, si son expuestos al mismo, podrían perder sus capacidades aislantes en un contacto con humedad o con agua. No al 100%, pero sí lo suficiente para quedar inutilizables o perjudicar a largo plazo la obra. De polita de poliestireno, la diferencia con ellas es que va a ser integrado en una mezcla húmeda, la del hormigón, por lo que se puede ser más descuidado, pero sí se debe ser riguroso, porque si se pierde una cantidad de perlitas, la mezcla puede quedar con otras proporciones. La manipulación en obra de la lana de vidrio debe ser cuidadosa, ya que esta está compuesta por fibras de vidrio, las cuales, si se brinda una mala tensión, pueden empezar a separarse entre sí o también de la capa de aluminio reflectante. La manipulación de este material debe ser cuidadosa, no solo por el material, sino también por el cuidado de los trabajadores. Es por eso que no requiere mano de obra especializada, pero sí capacitada. El uso de guantes es necesario para no lastimarse. La manipulación del poliestireno expandido en planchas también tiene que ser cuidadosa, ya que es posible que se genere un quiebre en la longitud de la misma por una mala manipulación, lo que dejaría un borde irregular y difícilmente se podría sellar correctamente. Por lo que si se rompe el material, puede ser utilizado para moler en su otra presentación, la de perlitas, que a diferencia de la plancha, se presentan en bolsa por metro cúbico, así que no hay posibilidad de que el producto se estropee. La manipulación en obra del poliuretano expandido se recomienda que sea cuidadosa, ya que si sufre fricción constante o se le colocan líquidos por encima puede degradar su cualidad aislante. Una vez en obra, esta requiere una maquinaria especializada para su mezcla y dosificación. Para el posterior aplicado, una manguera y una pistola. Todas estas acciones son peligrosas para la salud y el contacto con el cuerpo, ya que de químicos se habla, por lo que el operario debe ser de mano de obra calificada para estos trabajos y también necesita un traje apropiado de protección, tanto de cuerpo, de manos y ojos, porque es peligroso el contacto con los químicos. Otro punto muy importante a tener en cuenta cuando elijamos qué material utilizar en la obra son los costos de cada uno, teniendo en cuenta cuánto rinden, si se pueden reutilizar los solvantes o si hay que contratar mano de obra especializada y maquinaria específica. Comenzando por la lana de vidrio, su costo va a variar según si se lo comercializa en rollos o en planchas. Las planchas se comercializan por metro cuadrado y su costo varía según su tamaño. Podemos ver aquí en la lámina algunos ejemplos. El precio en planchas ronda los 15.000 pesos en una densidad de 35 kilogramos por metro cúbico. En cambio, un solo rollo de 18 metros se encuentra alrededor de los 6.500 pesos. La comercialización del EPS varía según el costo y rendimiento si hablamos en planchas o en perlas. Empezando por las planchas, que son las que se utilizan en los cerramientos, podemos ver que el formato común es de 1 metro cuadrado, las cuales pueden variar en espesor según la necesidad aislante determinada por el arquitecto. Las dimensiones de las planchas comercializadas varían entre 10 milímetros y 200 milímetros de espesor, aunque las más utilizadas son las que se encuentran en el rango menor. La comercialización de las perlitas de PS, a diferencia del formato plancha, está en un formato de 170 litros por bolsa, que pesan aproximadamente 1,5 kg cada una. Para comprar 1 metro cúbico de material se necesitan aproximadamente 5 bolsitas de ese tamaño. El precio de la misma varía ampliamente según quién comercializa.
En el caso del poliuretano expandido, se tiene que ver que es uno de los materiales más costosos. Este material se puede comercializar en latas individuales, un kit de preparación in situ formado por poliol y isocianato, o poder contratar una empresa comercializadora que provea el servicio completo. Además, hay que considerar que se necesitan máquinas para mezclar, dosificar algunos componentes, crear una mezcla correcta y además la pistola para poder aplicar la espuma en las herramientas. Conclusiones. Al contrastar los factores físicos, constructivos, económicos y prácticos de cada uno de los materiales, vimos ventajas y desventajas en cada uno de ellos, pero en definitiva, como grupo detectamos tres elementos fundamentales. En el caso del poliuretano expandido, pensamos que vale la pena remarcar la alta aislación y el refuerzo estructural que da a las construcciones, pero el proceso de aplicación en obra nos parece laborioso, costoso y complicado, frente a las alternativas que se nos presentan en los otros materiales. Si hablamos del poliestireno expandido, LPS, resaltamos que tiene el valor más bajo de coeficiente de conductividad térmica y un proceso de aplicación en obra práctico y cómodo. Este material no requiere de mano de obra especializada y ofrece una gran solución a los problemas térmicos. Ahora, en el caso de la lana de vidrio, es importante hablar de su factor ecológico en los tiempos que corren. Puede ser resistente a los incendios y, a diferencia del EPS, no tiene al plástico como componente fundamental. Es vital en la época que nos encontramos pensar en el impacto climático de nuestras acciones y elecciones, por lo que consideramos una buena alternativa a la lana de vidrio como material aislante.